Hasta ahora en el curso hemos analizado las señales y los sistemas en el dominio del tiempo y la frecuencia. En particular, para el dominio de la frecuencia utilizamos una herramienta que era la transformada de Fourier. Si ustedes recuerdan, la transformada de Fourier de una señal nos da un número complejo, por eso era que nosotros graficábamos la magnitud y la fase por separado. Ahora bien, resulta que ese tipo de herramientas son muy útiles en gran cantidad de escenarios, pero hay ciertos tipos de aplicaciones, como es, por ejemplo, el análisis de estabilidad de los sistemas, cómo construir los sistemas de forma más sencilla, se nos dificulta un poco utilizar este tipo de notación. Entonces es ahí donde surgen otro tipo de notaciones mucho más simples de emplear, que son las funciones de transferencia. Y esas funciones de transferencia están basadas en una transformada, que es como prima de la transformada de Fourier, que es la transformada de Laplace. Y con esas funciones de transferencia vamos a ver que es muy sencillo analizar la estabilidad y también construir y analizar diagramas de bloques. Entonces, estas funciones de transferencia están ligadas a sistemas LTI, o sea, sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, vamos a hacer primero un repaso de este tipo de sistemas, porque justamente las funciones de transferencia las vamos a utilizar es para eso. Primero que todo, en el tiempo, un sistema LTI se describe como la convolución entre la señal de entrada y la respuesta al impulso. Si ustedes recuerdan, la transformada de Fourier de la convolución se vuelve un producto en la frecuencia. Es por eso que en la frecuencia un sistema LTI, el espectro de salida es el espectro de entrada multiplicado por la respuesta en frecuencia del respectivo sistema. O sea, es una operación muy sencilla. De esta ecuación, nosotros podemos, por ejemplo, despejar HF, y HF simplemente es hacer una división. ¿Entre quién? Entre el espectro de la señal de salida y el espectro de la señal de entrada. Esto es algo que no podíamos hacer con la convolución en el tiempo, pero en la frecuencia se vuelve una operación matemática muy sencilla, una división. Esa expresión va a ser la clave para derivar lo que va a ser la función de transferencia. Ahora, hay otro tipo de propiedad muy importante en los sistemas LTI, y es el hecho que al ser el producto entre el espectro de entrada y la respuesta en frecuencia, implica que nosotros en el espectro de salida tengamos única y exclusivamente la misma cantidad o menos cantidad de frecuencias que los que tiene la antallante entrada. Para ponerlos en contexto sobre eso, damos un dibujito acá rápido de un espectro de entrada. Supongamos que ese espectro de entrada vale ser en esta región, vale ser en esta región de frecuencia. Si nosotros multiplicamos esto por cualquier respuesta en frecuencia, no importa la forma, pongamos una forma por ejemplo así. Esto hace que el espectro de salida, al ser el producto, implica que el resultado final esté justamente acotado al rango de frecuencia que me está dado en la señal de entrada. Me explico. Si ven ustedes, la señal de entrada tiene componentes de frecuencia de este rango a este rango. Y asimismo es el rango de componentes de frecuencia de la señal de salida, no importa la respuesta en frecuencia. Eso implica entonces que en la respuesta en frecuencia podamos tener cualquier forma, pero si la señal de entrada no tiene ninguna componente de frecuencia, nosotros no vamos a poder ver absolutamente nada. O sea, yo no puedo tener componentes de frecuencia en la señal de salida en este rango porque aquí no hay nada en la señal de entrada. Eso hace entonces que los sistemas LTI tengan la característica que el espectro de salida dependa única y exclusivamente de las componentes de frecuencia que tiene la señal de entrada. O sea que un sistema LTI no va a generar nuevas componentes de frecuencia, solamente las que están en la entrada o menos, porque se pueden eliminar, pero no se pueden poner. Ahora bien, otra ecuación que nosotros vimos que se deriva justamente de este análisis es la relación que hay entre la respuesta al impulso y la respuesta a frecuencia. Están ligadas a través de la transformada de Fourier. Si tomamos la respuesta en frecuencia y sacamos la transformada inversa de Fourier, pues obtenemos la respuesta al impulso. Otro tipo de ecuación que vamos a ver a lo largo de esta nueva sección es el hecho que si nosotros tomamos la señal que corresponde a la respuesta al impulso y sacamos la transformada de Laplace, obtenemos lo que va a llamar la función de transferencia. Y su transformada inversa pues va a ser de nuevo la respuesta al impulso. Esta función de transferencia vamos a ver entonces que está ligada muy cercana con la respuesta a frecuencia. Para entenderlo, vamos a mirar esta matemática que está acá abajo. Esta ecuación de abajo la habíamos derivado ahora rato. La respuesta a frecuencia es la división entre el espectro de salida sobre el espectro de entrada. Resulta que si hacemos
un cambio de variable a una variable compleja S que tiene una parte real y una parte imaginaria, donde la parte imaginaria está la frecuencia. Nosotros recordemos que HF es un número complejo, pero al hacer el cambio de variable a S, estamos metiendo esos números complejos en una variable S que se nos va a volver algo completamente algebraico. Entonces, una de las características es que esta misma relación se va a transformar en una relación donde está dominada por la salida y la entrada. Y eso es lo que estamos llamando función de transferencia, una relación entre la entrada y la salida. Se nos va a volver una ecuación completamente algebraica, ya es una ecuación completamente real, ya no tenemos ahí presentes los números complejos, aunque la S realmente implica que eso es un número complejo, eso es la variable compleja. Ahora bien, este tipo de función tiene una característica fundamental en el análisis de estabilidad de los sistemas, como vamos a ver al final de esta unidad. Entonces, para entender un poco cómo se deriva esto, de dónde sale la función de transferencia y por qué está relacionado con esto que es la transforma de Laplace, vamos a comenzar primero viendo justamente de dónde sale esa expresión. Bien, para analizar entonces la función de transferencia y qué estructura tiene, vamos a recordar entonces que la ecuación diferencial de un sistema LTI en tiempo continuo es una ecuación que no tiene ningún tipo de operador no lineal como raíces cuadradas ni nada por el estilo. Y además, por el hecho de que sea invariante, todos los coeficientes que acompañan a las derivadas de la señal de salida y la señal de entrada son coeficientes constantes que no dependen del tiempo. Eso hace entonces que el análisis sea mucho más sencillo, como vamos a ver ahora. Ahora, en esta ecuación diferencial nosotros podemos hacer uso de la propiedad de derivación en el caso de la transformada de Fourier. Esa propiedad nos dice que una derivada de orden n se convierte en multiplicar el espectro por J2πf elevado a la potencia dada por la derivada. Entonces, si nosotros aplicamos esta propiedad en esta ecuación diferencial, sacando transformada de Fourier a ambos lados, obtenemos una ecuación de este estilo. Esta ecuación es muy simple de ver. Es simplemente este término de segunda derivada de y por esta ecuación se nos va a transformar entonces en J2πf al cuadrado por y de f. La otra derivada se va a transformar entonces en J2πf por y de f y así sucesivamente con todos los términos. Nosotros podemos notar acá en esta última ecuación que al lado izquierdo obtenemos yf multiplicado por una función. Aquí también tenemos yf multiplicado por otra función y aquí. Podemos ver que al lado izquierdo podemos sacar un factor común de yf igual al lado derecho. También puedo sacar factor común de yf, de xf, perdón. Entonces en este caso al sacar ese factor común de yf y xf y teniendo en cuenta que la respuesta en frecuencias, si se acuerdan, habíamos dicho que esto era yf sobre xf porque es la ecuación que yo quiero obtener. Simplemente si sacamos factor común a la izquierda yf, a la derecha xf, fácilmente podemos llevar a esta notación. Y al llevarlo a nuestra notación nos da una ecuación de este estilo, donde simplemente la función de transferencia va a depender exclusivamente de los coeficientes b y a y estos términos j2πf. Miren que ese término está en todos los lados. Eso hace entonces que nos facilite el trabajo, porque al tener la estructura de la respuesta en frecuencia, esta notación, que son como dos polinomios en el numerador y el denominador, podemos incluir una variable entonces compleja del tipo J2πf. Entonces, al hacer esta sustitución, nos va a quedar una ecuación completamente algebraica. Y esa ecuación es la que vamos a llamar la función de transferencia, donde en esa función lo que estamos haciendo es encapsulando estos números complejos en una variable S, que bien sea en frecuencia en hertz o en frecuencia en radianes por segundo. Y esa función es lo que vamos a llamar la transformada de Laplace también de la respuesta al impulso. Resulta que esta ecuación en particular se puede hacer un poco de procesamiento algebraico y podemos factorizarla, el numerador, el denominador, en sus respectivas raíces. Las raíces entonces del numerador van a llamarse entonces ceros y las raíces del denominador se van a llamar polos. Eso lo vamos a utilizar mucho en un análisis más adelante de estabilidad de los sistemas.